Hoy vamos a escribir consignas, vamos a aprender de alguna manera a escribir consignas en formato de educación a distancia. Este es un título que coloco dentro de la virtualidad, que vamos a trabajar principalmente hoy, para luego trabajar algunas preguntas que vamos a hacer en el foro y algunas intervenciones que voy a hacer para que ustedes puedan debatir en función de algunas preguntas, en función de las consignas que ustedes ven desarrolladas por los profesores para sus estudiantes. También vamos a ver algunas consignas que les voy a colocar en el foro para discutir que ya algún profesor le ha remitido a sus estudiantes y poder debatir sobre esas consignas, pero también van a ser insumos para el trabajo de las consignas en el formato presencial. Quiere decir que en esta clase vamos a ver un poco sobre cómo realizar consignas dentro del área de matemáticas. Las consignas, ¿qué son? Las consignas son textos instruccionales, enunciados, que se proponen regular la actividad del interlocutor, conducirlo a cierta acción que tiene que hacer. Se elaboran para configurar las acciones mentales de los alumnos y las alumnas necesarias para la realización de una tarea. O sea, la acción mental es, yo leo la consigna y tengo una acción mental pensando de cómo se resuelve esa consigna. En el trabajo, en la virtualidad o a distancia, las consignas regulan las prácticas de estudio y en particularmente las de lectura y escritura académica de los estudiantes y las estudiantes. Porque cuando yo escribo, cuando a una cierta distancia que se encuentra esa estudiante o estudianta, cuando yo escribo consignas para mis estudiantes, lo que estoy pensando es, por ahí escribo una cuestión académica y ver cómo el otro que está del otro lado lo puede leer y puede entonces imaginar esa acción mental y poder resolverlo. Podemos elaborar diferentes tipos de consignas según su función. Podemos elaborar una consigna que sea para plantear una actividad o trabajo a realizar. En general son las que más elaboramos. También podemos elaborar alguna consigna para promover la interacción de los participantes en torno a un tema o problema en los foros, por ejemplo, cuando yo elaboro una consigna, por ejemplo, en el aula virtual, en la plataforma de instituto, y elaboro una consigna en el foro para que todos empezamos a interactuar y debatir. También para favorecer la construcción del sentido de un texto, puedo elaborar una consigna para organizar la producción de un texto. Digo, bueno, quiero que produzcan un texto, un informe sobre la clase que he observado. Puedo, en el caso anterior, puedo hacer una consigna en función de un texto leído. Y otra para evaluar los conocimientos adquiridos, consignas de pruebas escritas o para construir una autoevaluación, o sea, escribir consignas cuando estoy evaluando. Las consignas demandan a cada estudiante representante mentalmente la tarea que se le propone. Este proceso requiere un trabajo interpretativo que no se basa solamente en lo que esos enunciados indican, sino que se apoya en las prácticas académicas ya realizadas y sobre todo en el estilo y tipo de tarea que habitualmente se le solicitan en las clases, en la carrera de matemática a los estudiantes. En suma, existe una distancia entre lo que se solicita y lo que se entiende que se solicita, que es propio de la situación y no un defecto de la lectura o la comprensión. No es que los chicos no comprenden lo que leen. Muchos profesores yo los escucho, yo le doy las actividades y no comprenden lo que leen. Hay que ver entre lo que yo pienso y lo que estoy solicitando y lo que el otro interpreta cuando lee. Es por ello que, conocida esa distancia, es necesario poner en práctica ciertas estrategias que colaboren a acortar esta brecha que yo nombré hace un ratito, para que la consigna efectivamente estructure la tarea del estudiante en el sentido que los docentes han planificado. En síntesis, cuando revisamos una consigna que ya formulamos, es más útil hacerlo tratando de identificar cómo la interpretarán los estudiantes, bajo qué supuestos lo harán, que chequear si no se comprende. De ese modo será más fácil ofrecer explicaciones oportunas. En ese punto, en esa dirección, hay que trabajar las consignas. En este sentido, vale la pena enumerar cómo se compone una consigna completa, cómo
se arma la consigna completa. ¿Qué tiene una consigna completa? Una operación, una acción, es decir, un hacer. O sea, esa consigna lo que me enumera es una acción, un hacer. ¿Qué tiene también la consigna? Un qué. ¿Qué hay que hacer? O sea, sería un contenido, aquello es lo que se interroga, los conceptos estudiados, la información a brindar. Eso me brinda la consigna. Entonces, cuando yo armo la consigna, esa consigna tiene que tener un hacer, un qué, un cómo. O sea, las pautas o especificaciones, cómo debo tener que resolver esa consigna. Un producto, es decir, lo que debemos dar como respuesta, como resultado, como resolución. Entonces puede ser un texto explicativo, un informe, un ensayo, unos cálculos, un gráfico. Y las consignas pueden ser orales o escritas. Dorronsoro y Pasquale señalan la importancia de diferenciar las consignas de lecturas de las preguntas. ¿Qué son las preguntas y qué son las consignas de lectura? Las preguntas, que a veces las realizamos mucho en matemática, tienen en general el propósito de comprobar la identificación por parte del lector de la información solicitada. Adquieren la forma de un interrogante y las guías construidas sobre interrogantes se asemejan a un cuestionario. Esto es lo que dice Dorronsoro y Pasquale en 2005. En el 2006 plantea una definición de consigna y dice que tiene como finalidad básica orientar la lectura que se realiza con el propósito de construir conocimiento. O sea, yo hago una lectura y hago una consigna que sería orientar a esa lectura de lo que estoy leyendo y la idea de esa consigna es producir un conocimiento en el otro. Es decir, indicar al lector de lo que puede y debe hacer frente al texto. Es diferente a la pregunta, ¿no? Adquieren la forma de un pedido de hacer algo, por lo que los verbos empleados suelen estar conjugados en imperativo. La guía que se estructura sobre las consignas adopta la forma de un instructivo. Es la diferencia que tiene con las preguntas. O sea que hay diferencias entre lo que es una pregunta y lo que es una consigna de lectura. Y las consignas pueden ser de aprendizaje y de verificación. Y acá vamos a ahondar un poquito más, porque esto me interesa, cómo se trabaja en la cotidianeidad del aula o en la cotidianeidad del aula virtual. Las consignas de aprendizaje proponen que los estudiantes y las estudiantes construyan los sentidos de los textos propuestos y por lo tanto superen levemente el conocimiento adquirido, de manera que generen nuevos aprendizajes. O sea, la idea de la consigna de aprendizaje es que avancen y aprendan algo. Mientras que la consigna de verificación son más de evaluación, o sea, proponen establecer los niveles de procesamiento de la información que lograron los estudiantes a través de una respuesta escrita. Las consignas no deben superar el nivel de conocimiento adquirido de los alumnos, ya que proponen evaluar lo aprendido. Ahí está el problema. El problema es cómo son las consignas que nosotros hacemos en la cotidianidad. Y se ajustan más a las consignas de verificación que a consignas de aprendizaje. Bueno, ahí yo estaba hablando y no se veían las consignas de aprendizaje y la consigna de verificación, que ahí se las puedo mostrar. Leer para aprender o leer para responder, esto es importantísimo cuando hablaba de las consignas de aprendizaje y las consignas de verificación, ¿no? Si yo leo para aprender o solamente leo para responder. Entonces ahí está en base las consignas de aprendizaje o las consignas de verificación, y que lo que comentaba, que en las clases en general son todas consignas de verificación y no hay avance sobre aprendizaje. Esto sucede también para analizar tanto las consignas en la presencialidad como en estos formatos virtuales. En la cursada, la necesidad de contar con información para verificar que las estudiantes siguen siguiendo la lectura de los textos que el profe indicó, nos lleva a elaborar consignas o preguntas vinculadas a la verificación, al punto de la verificación. Y se convierte esta actividad en primordial. A menudo, esto tiene como consecuencia que disminuimos la consigna de aprendizaje y por ende la enseñanza se ausenta. Y así sucede, el desempeño de los estudiantes queda más ligado a sus trayectorias estudiantiles previas, a sus posibilidades, a los recursos que tienen,
a lo que pudieron construir como resultado de la enseñanza que ya recibieron. Y es muy probable que este circuito termine por incrementar el efecto de la desigualdad educativa y social sobre el aprendizaje, principalmente en estos momentos de virtualidad, que esa desigualdad educativa y social cada vez es más evidente. Las guías de lectura pueden ser un modo de acompañar los procesos de apropiación del conocimiento, como hablábamos de lo que son las guías de lectura. Esa guía de lectura que yo hago a un alumno, a un estudiante que está leyendo un texto. La comprensión de un texto supone un intenso proceso de construcción de sentido, en el que las estudiantes o los estudiantes necesitan estar acompañados por la intervención docente, o sea, leer un texto pero con continuas intervenciones docentes. Puede ser a partir de un video, de un texto, de un Zoom. La comprensión de ese texto académico requiere no solo de la formulación de consignas de aprendizaje, sino también de la orientación y explicaciones que el profesor o la profesora ofrece como profesional que conforma la comunidad educativa de referencia. Los estudiantes y las estudiantes, con su propia condición, no cuentan aún con todos los conocimientos previos para poder acceder al texto. En la situación de enseñanza, estos son precisamente aportados por el profesor y constituyen un aporte imprescindible para avanzar en la construcción de nuevos saberes. Me parece sumamente importante un texto, la explicación del docente. Esto de las consignas se relaciona muy íntimamente con la hoja de ruta o la planificación que nosotros vimos en la clase anterior. Hablaba yo un poco de las guías de lectura, cómo tienen que ser estas guías de lectura cuando digo un texto académico, ahí lo pueden leer claramente lo que yo comentaba. Esas guías de lectura cuando doy un texto académico en función de cómo tiene que ir desarrollada esa guía de lectura con el profesor. Yo voy a dar algunos ejemplos ahora, brevemente, de ejemplos de una consigna de lectura. Por ejemplo, que un profe le da a sus alumnos y cómo está situado estas cuestiones. Cómo no está interconectado todo lo que se está trabajando. Vamos a suponer un poco, les voy a compartir una pantalla acá de un trabajo, por ejemplo. Este es un trabajo que un profe entregó sobre la ley de cierre. Por ejemplo, ¿ven? Si operamos dos conjuntos de un mismo conjunto, el resultado tiene que permanecer también en el mismo conjunto, utiliza un lenguaje matemático, pero nosotros no vemos, fíjense, una explicación de toda la cuestión, si no es un texto, no hay una explicación de un video, no hay absolutamente nada en esa cuestión, y solamente una actividad que va en función de los conocimientos que los alumnos traen, un poco que es una consigna de verificación, ¿no? No avanza sobre el contenido de enseñar. Y van a ver que no hay una relación íntima con la bibliografía que propone el docente. Veamos. Vamos a ver, por ejemplo, un libro de Raúl Fetti, donde el docente planea este libro para los alumnos, ¿no? Que dice que es de fácil lectura, y bueno, y acá yo doy a entender de que todos estos símbolos matemáticos el alumno los conoce, ¿no? Para todo, él pertenece, las letras algebraicas, o sea, no hay una explicación del texto académico, tiene que haber una explicación, una consigna de que, por ejemplo, bueno, investigue qué es lo que quiere decir la página 11. A partir de la página 11 sobre los números reales me fue, pero bueno, la idea es que investigue el alumno, que desarrolle, bueno, consignas para poder entender el texto. Y esto me parece sumamente importante de analizarlo, porque si no, creemos que los alumnos pueden leer un texto académico y no es así. Nosotros tenemos que acompañar con ese texto académico con excelentes consignas, porque en la virtualidad es totalmente diferente. Cuando está el profesor delante, podríamos debatir si ese texto se le puede dar para leer y luego lo debatimos. Pero en este contexto de virtualidad o de distancia, la lectura de algo así algebraico, sin una explicación, sin una consigna para entender el tema, sin una explicación del docente a partir de un video o a partir de un Zoom, me parece sumamente importante esa lectura. Les voy a leer un texto de la Universidad de José C. Paz con respecto a algunas cuestiones del trabajo de las consignas. Dice, la comprensión de un texto supone un intenso proceso de construcción de sentido, en el que los estudiantes necesitan estar acompañados por la intervención docente. La comprensión de un texto académico requiere no solo de la formulación de consignas de aprendizaje, sino también de las orientaciones y explicaciones que el profesor y profesora,
ofrece como profesional que conforma la comunidad académica de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si doy un texto totalmente académico, tengo que tener alguna guía de interpretación del mismo texto. No darles un texto académico, léanlo, es entendible y no queda nada. O una orientación del profe, una explicación, una orientación del profe de cómo leerlo, cómo trabajarlo, qué es lo importante, desmenuzarlo, o sea, ponerle lupa a algunas cuestiones del texto, cosa que el alumno que por primera vez accede al texto pueda mirarlo desde otro ángulo. Los estudiantes, por su propia condición, sigue diciendo el texto, no cuentan aún con todos los conocimientos previos, como les comentaba, ¿no? En la situación de enseñanza, estos son precisamente aportados por el profesor o profesora y constituyen un aporte imprescindible para avanzar en la construcción de nuevos saberes. Me parece sumamente importante estas cuestiones que puse para trabajar un texto académico. Cuando le doy a un alumno un texto académico, ya vamos a ver unos ejemplos en la clase, que muchos docentes, como yo decía, lo dan separados. El texto académico por un lado y después un trabajo práctico que tiene que acceder del texto académico. Y a veces el trabajo práctico no se soluciona con el texto académico, utiliza otra bibliografía con el texto académico. Hay muchos ejemplos de secundaria también que hoy no les voy a mostrar, pero que he visto, donde, por ejemplo, utilizan un video de un español, donde a recta le llama rayo, y luego utiliza un texto donde dice recta, o sea, donde los vocabularios son totalmente diferentes. Me parece que, como yo he comentado en las clases en el formato virtual, todos los recursos y todas las cuestiones que yo organizo y planifico o hago una hoja de ruta, que es lo mismo de todos los recursos de la clase virtual, tienen que estar vinculados entre sí, que planificados con anticipación. Esto es sumamente importante desde el punto de vista de la virtualidad. Ya como final, quiero decirles esto. En las clases presenciales, este trabajo en general se desarrolla en distintos momentos, lo que yo les mostraba recién. En el primero, los estudiantes y las estudiantes leen el texto y posteriormente, en una conversación, estudiante y docente interactúan alrededor de los sentidos de dicha lectura. En este caso, el docente parte de la interpretación realizada por los estudiantes o las estudiantes y las tensiona, fortalece, profundiza, ajusta, a partir de la vuelta al propio texto, a sus propias consideraciones. Entonces es muy importante hacer una consigna, como les decía, y no hacer totalmente disyunto. Bueno, ¿qué leyeron? ¿Qué no leyeron? Que sea el Zoom solamente un debate de exposición o sacar dudas, sino que haya una interacción. Bueno, como hablábamos nosotros en la clase de la virtualidad, ¿no? Planificar con anticipación las intervenciones docentes, las discusiones que se pueden plantear y muchas cuestiones. Tiene que estar con un hilo conductor. Generalmente en las clases a distancia esta secuencia se invierte. Las consideraciones preliminares del profesor o la profesora se combinan con con las consignas de lectura. De este modo el profesor anticipa la lectura del texto, ofreciendo la información necesaria para que los estudiantes puedan abordarlo. En ese sentido es muy oportuno que el profesor explicite el propósito de leer el texto. Esto un poco de la planificación, ¿no? Que yo lo explicaba, decirle, bueno, ¿por qué leen este texto? ¿Por qué es importante leerlo? Me parece sumamente un video informativo, un video aclaratorio de por qué el texto se va a tratar. Que subraye la importancia de la lectura del texto. Que inscriba a los autores, o sea, que diga de quién son. En las tradiciones académicas que lo son parte, ¿no? De dónde se extrajo. Que haga visibles las discusiones teóricas con las que el autor o la autora acuerda o confronta. Este autor confronta con este autor, esto mucho pasa en sociales, bueno, en didáctica de la matemática. Desde el punto de vista de la matemática realista se opina esto, desde la matemática de la resolución de problemas, esto. Señale las ideas generales del texto, o sea, las ideas que tiene el texto en general, las vincule con otros textos. Miren, en este texto, por ejemplo, el de Rabuffetti, pueden ver en un libro texto, en otro texto que lo puse en la biblioteca para que puedan acceder, por supuesto, no al libro albedrío si uno lo consigue o no lo consigue, sino que, bueno, pueden comparar algunas cuestiones para que la entiendan mejor. Anticipe dónde se pueden leer. Cualquier aspecto que sea necesario tener en cuenta me parece sumamente importante para trabajar en la virtualidad. Bueno, hablamos un poco sobre las consignas, hablamos un poco volvimos sobre la clase anterior, sobre la aula virtual o la planificación o la hoja de ruta virtual. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en el foro, vamos a seguir trabajando en algunas cuestiones en el Zoom,
Vamos a seguir trabajando en la práctica, así que esto es solamente un comienzo en una dirección de cómo construir consignas en la virtualidad y cómo planificar una clase virtual. Nos vemos. Voy a leerles un párrafo de un trabajo de la Universidad de José C. Paz, que me parece muy interesante con respecto a la comprensión de un texto y con respecto a las guías de lectura, ¿no? A esto que estábamos trabajando sobre las guías de lectura que pueden ser un modo de acompañar los procesos de apropiación del conocimiento. ¿Y cómo hacemos esas guías de lectura? La comprensión de un texto supone un intenso proceso de construcción de sentido en el que los estudiantes necesitan estar acompañados por la intervención docente. O sea, a medida que vamos leyendo y hacemos una lectura comprensiva, tiene que haber una guía de lectura, un apoyo continuamente del docente, principalmente en cuestiones que están inmersas en un texto totalmente nuevo y académico. La comprensión de un texto, dice el texto, la comprensión de un texto académico requiere no solo de la formulación de consignas de aprendizaje, sino también de la orientación y explicaciones que el profesor y la profesora ofrece como profesional que conforma la comunidad académica de referencia. Los estudiantes, Laura, estoy por 3 minutos te pedí, 2 minutos nada más. Sí, disculpame, pero ahora devuelvo. Después lo tengo que editar y me lleva un tiempo. No, ya está, ya termino, ya es un poquitito nomás. Me estoy llevando mate. Las guías de lectura pueden ser un modo de acompañar los procesos de apropiación del conocimiento. Creo que esto es importante, hacer guías de lectura con respecto a los textos académicos, y que esos textos académicos, cuando los alumnos lo trabajan, sea acompañado por una explicación necesaria del docente, de una explicación que conforme a esa comunidad que tiene de alumnos. Les voy a leer un texto de la Universidad de José C. Paz con respecto a algunas cuestiones del trabajo de las consignas. Dice, la comprensión de un texto supone un intenso proceso de construcción de sentido, en el que los estudiantes necesitan estar acompañados por la intervención docente. La comprensión de un texto académico requiere no solo de la formulación de consignas de aprendizaje, sino también de las orientaciones y explicaciones que el profesor y profesora, ofrece como profesional que conforma la comunidad académica de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si doy un texto totalmente académico, tengo que tener alguna guía de interpretación del mismo texto. No darles un texto académico, léanlo, es entendible y no queda nada. O una orientación del profe, una explicación, una orientación del profe de cómo leerlo, cómo trabajarlo, qué es lo importante, desmenuzarlo, o sea, ponerle lupa a algunas cuestiones del texto, cosa que el alumno que por primera vez accede al texto pueda mirarlo desde otro ángulo.
Los estudiantes, por su propia condición, sigue diciendo el texto, no cuentan aún con todos los conocimientos previos, como les comentaba, ¿no? En la situación de enseñanza, estos son precisamente aportados por el profesor o profesora y constituyen un aporte imprescindible para avanzar en la construcción de nuevos saberes. Me parece sumamente importante estas cuestiones que puse para trabajar un texto académico. Cuando le doy a un alumno un texto académico, ya vamos a ver unos ejemplos en la clase, que muchos docentes, como yo decía, lo dan separados. El texto académico por un lado y después un trabajo práctico que tiene que acceder del texto académico. Y a veces el trabajo práctico no se soluciona con el texto académico, utiliza otra bibliografía con el texto académico. Hay muchos ejemplos de secundaria también que hoy no les voy a mostrar, pero que he visto, donde, por ejemplo, utilizan un video de un español, donde a recta le llama rayo, y luego utiliza un texto donde dice recta, o sea, donde los vocabularios son totalmente diferentes. Me parece que, como yo he comentado en las clases en el formato virtual, todos los recursos y todas las cuestiones que yo organizo y planifico o hago una hoja de ruta, que es lo mismo de todos los recursos de la clase virtual, tienen que estar vinculados entre sí, que planificados con anticipación. Esto es sumamente importante desde el punto de vista de la virtualidad.